Capítulo 201. En un momento estaba hablando con entusiasmo sobre los próximos pasos en nuestras relaciones diplomáticas con los humanos, y al siguiente estaba flotando en un vacío demasiado familiar del más allá. Y frente a mí, lo suficientemente cerca para cubrir todo mi campo de visión, había una abeja enorme. La diosa de las abejas. La impresión me dejó sin palabras. Me pregunté si todos estos meses viviendo entre abejas habían sido un sueño. Tenemos poco tiempo, así que escucha con atención, mortal, dijo la diosa de las abejas. Su tono gélido no daba pie a discusiones. Cuando te pregunten, lo negarás todo, especialmente mi participación. Hazlo, y quizás las cosas te salgan bien. Pero si me opones, tus seres queridos lo pagarán. Al fin y al cabo, todas son abejas. Puedo hacer con ellas lo que quiera. Mis ojos se abrieron y me di cuenta de que todavía tenía ojos y mi cuerpo. ¿Qué pasa? ¿De qué estás hablando, abeja? Uf, eso estuvo cerca. En lugar de una respuesta, sentí una ola de odio hirviente invadirme. Recuerda mis palabras, mortal. Ella agitó sus antenas y, tan rápido como aparecí en este lugar, fui arrojado a otro. Ahora estaba en un lugar lleno de colores, vistas y ruidos. Esto fue demasiado a la vez. El latigazo me hizo tropezar con mis pies, estaba parado sobre algo. Centré toda mi atención en el suelo. Era exquisito. Un hermoso mosaico de onix y joyas que representaba una nebulosa estrellada. Debió de ser carísimo de hacer. El suelo se estiraba, y lentamente levanté la vista hacia las vistas que me rodeaban. Estaba en medio de un anfiteatro gigante. Los estadios más grandes de la Tierra no tenían nada que envidiarle a este lugar. Aunque el escenario en sí solo tenía 20 metros de radio, los asientos de los espectadores se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Literalmente. No podía ver el final de ellos. Solo más asientos, cada uno ocupado por una criatura. Algunos parecían animales, otros híbridos de animales, y otros eran solo formas vagas o estaban demasiado lejos para que los viera. No tenían ninguna aura divina majestuosa, y no eran del tamaño de una montaña, pero comprendí lo que debían ser. Gallinero. Tantos dioses como animales hay en el mundo. Han llegado las pruebas del juicio contra la diosa de las abejas, dijo alguien. Dejé de mirar boquiabierto a las tribunas y giré la cabeza hacia las únicas personas que estaban en el escenario estrellado. A una docena de metros de mí se encontraban 3 tribunos de piedra negra. Una estaba vacía. La diosa de las abejas, ahora de tamaño humano, estaba detrás de la otra. La tercera, la tribuna central, tenía 3 dioses extraños cerca, uno de los cuales simplemente hablaba. Estos dioses parecían 3 túnicas sencillas sin rostros debajo. Su única diferencia residía en el color de las túnicas: rojo, verde y azul. La visión de los dioses RGB me sacó de mi trance. ¿Qué pruebas? Devuélveme donde me dejaste. Como si todas las demás tonterías. Silencio, mortal. Habla solo cuando te lo pidan en la corte. Espetó la diosa de las abejas, mirándome fijamente. Me congelé, recordando sus amenazas anteriores, y me callé. Joder. Por muy mal que esté metido ahora mismo, no puedo enfadar a esta gente. Si tan solo hubiera entendido qué demonios estaba pasando. Hasta ahora, solo podía sospechar la existencia de otros dioses. Y otras cosas, un juicio. ¿Contra la diosa de las abejas? ¿Para qué? ¿Todo el isekai que me hizo fue un crimen de alguna manera? Aunque la idea de castigarla me hizo sonreír, esta se desvaneció tan rápido como apareció. Después de todo, a mí también me podrían castigar fácilmente por cosas de las que no era culpable. Sin mencionar qué estaba pasando con el imperio de las abejas. Mis niñas. Jadeé para mis adentros. Deben estar en pánico ahora mismo. Esto es justo como predijo Indecisa. Pero claro, también predijo que habrá una guerra contra los humanos. Ahora sí que tenía que volver cuanto antes. En cambio, solo podía quedarme allí, apretando y abriendo los puños con frustración. Ahora los guardianes de las reglas invitan al fiscal de este caso y a la parte ofendida. El dios de la humanidad. Por favor, tomen su lugar. El dios de la túnica verde señaló la tribuna vacía. Parpadeé, y ya no estaba vacío. El dios simplemente apareció allí en lugar de caminar por las tribunas. El dios de la humanidad era el único aquí que parecía humano, y no uno con cara de insecto.
Pero nunca vi humanos como él. Era alto, de hombros anchos, rubio y de ojos azules, con pómulos marcados y mandíbula cuadrada. Su toga blanca con ala dorada llevaba una toga. Apenas ocultaba su pecho completamente lampiño y su físico de estatua griega. El aura de suficiencia que irradiaba era palpable. Parecía listo para aparecer en una imagen de meme. Bienvenido, dios de la humanidad. ¿Podrías enumerar las ofensas que la diosa de las abejas comete contra ti? Con mucho gusto, estimados guardianes de las reglas. Aunque saben que siempre defendí una alianza con la diosa de las abejas, ella seguía rechazando la mano que le ofrecían. Incluso ahora. El dios de la humanidad señaló dramáticamente con su mano a la diosa de las abejas. Primero, causó la muerte indebida de un humano en Tierra Alfa, 0004, una ofensa menor según la regla 194.29.1a, que creía haber resuelto entre nosotros. Luego, robó la mente de dicho humano y lo introdujo en el cuerpo de una abeja en Tierra Omega, 0048, lo cual infringe la regla 408.01.13. Y finalmente, cometió la ofensa más grave. Se escuchó un murmullo excitado entre los innumerables espectadores. Rompiendo la regla 200, le dio a este humano un sistema que acelera la evolución. Un sistema, mis divinos hermanos. Mentiras. Mentiras sucias de una mentirosa sucia. Siseó la diosa de las abejas. Rechazo todas las acusaciones. El éxito de las abejas en Tierra Omega, 0048 fue resultado de coincidencias afortunadas y de mi trabajo dentro de las reglas. Todas las recompensas obtenidas allí fueron honestamente merecidas. Silencio en la sala, dijo el guardián azul. El acusado niega toda culpabilidad. Se hizo constar. Los guardianes cuestionarán las pruebas ahora. ¿La evidencia? Espera, era yo. Capítulo 202. Cuando el guardián de las reglas dijo pregunta, esperaba que los dioses simplemente me escanearan la mente. Por lo que vi de ellos, estaba completamente dentro de sus posibilidades. ¿Qué podría detenerlos? Desde luego, no les importaba ningún mortal. Fue un alivio cuando el guardián de las reglas azules simplemente preguntó. ¿Confirmas las acusaciones del dios de la humanidad contra la diosa de las abejas? Responde con sinceridad. Podía sentir la mirada de la diosa de las abejas en mi cara. Si pudieran detectar las mentiras directamente, sabrían que la diosa de las abejas miente. Y si pudieran leer mi mente, lo descubrirían ahora mismo, mierda. Me quedé paralizado, pero los dioses parecían ajenos a mis pensamientos. Tampoco podían ver el sistema, aunque... yo tampoco pude verlo. ¿Qué? Una cosa era no ver ningún panel de estado al mirar a los dioses, eran dioses. Pero tampoco podía ver mi propio estado. ¿Sistema? Sistema. ¿Estás aquí? No hubo respuesta. Me sacaron de mi línea otra vez, y ya estaba caminando por un maldito campo minado, y no podía ver solo las minas, sino incluso el suelo mismo. Esto tenía que cambiar. Señoría, ni siquiera sé qué está pasando. ¿Cómo puedo responder a algo así? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Intenté no sonar demasiado asustado, pero mi voz se quebró solo al final. Los guardianes de las reglas se miraron entre sí, como si intercambiaran miradas. De repente, todos a la vez, se giraron hacia un lugar en las tribunas. Un espectador de los reprimidos solicita la atención del tribunal. Afirma que puede ayudar al tribunal y ahorrarnos esfuerzos preparando las pruebas para el interrogatorio. Los guardianes de las reglas ya han considerado esta oferta muy conveniente, anunció el guardián rojo de las reglas. ¿Está de acuerdo la parte procesada? El dios de la humanidad se encogió de hombros. Si uno de los perdedores quiere una oportunidad de hacer algo más que mirar, claro. No quiero molestarme en calmar a los mortales en pánico, y si quiere ganar puntos para una segunda oportunidad en el juego, ¿por qué no? La diosa de las abejas chasqueó sus mandíbulas con tristeza, pero para mi alegría, nadie le preguntó su opinión esta vez. Entonces, este tribunal queda contigo. Se la llamará nuevamente cuando la evidencia esté lista. Las túnicas de los guardianes de las reglas se ondularon y, de repente, una cúpula azul opaca separó el escenario de las tribunas, impidiendo la visión y el sonido del exterior. Un instante después, el dios de los humanos se teletransportó tan fácilmente como apareció. La diosa de las abejas fue la última en irse, enviándome una mirada de advertencia a modo de despedida.
Tras quedarme a solas con los guardianes de las reglas, mi ánimo mejoró considerablemente. De todos los dioses que he visto, estos eran de los menos amenazantes. Y solo había 3. Bueno, hasta que apareció el cuarto. A diferencia de todos los demás dioses hasta ahora, no se teletransportó, sino que simplemente atravesó la cúpula hacia mí. También llevaba una túnica con capucha, como los guardianes de las reglas, pero a diferencia de ellos, tenía algo debajo. Pude ver un pico grande y curvo que sobresalía de la capucha, y palmas de manos humanas normales. Gracias por brindarme esta oportunidad, guardianes de las reglas, dijo el recién llegado con voz clara y profunda. Juro no alterar las pruebas. Aunque quisiera, no podría hacerlo. Si quieres dedicar tu tiempo a esto, eres bienvenido, el perdido, dijo el guardián azul. Este escenario es todo tuyo. Llámanos cuando hayas terminado. No perturbaremos más la evidencia con nuestra presencia divina por ahora. Con estas palabras, los guardianes de las reglas y sus túnicas RGB desaparecieron en el aire. En ese momento, me abandonó lo que me quedaba de fuerza mental. Me tambaleé sobre mis pies y apenas logré convertir una caída torpe en un descenso elegante hasta quedar sentado. El suelo estaba agradablemente frío, aunque duro. Las estrellas joyas brillaban en la tenue luz que provenía de la nada. Descansa todo lo que necesites, Nectus, dijo el dios picudo, acercándose lentamente a un par de metros de mí. No tenemos prisa. A los dioses no les importa mucho el tiempo. Tenemos de sobra. Cerré los ojos, me relajé y seguí el consejo del dios, sin siquiera preguntarle de dónde sabía mi nombre. Era un dios, fuera un perdedor o no. Medio minuto de dichoso no pensar después, abrí los ojos de nuevo y me incorporé de golpe. ¿Pero qué está pasando en mi mundo? Me refiero a la Tierra Omega, 0048. El dios se encogió de hombros. El tiempo sigue pasando allí. Si quieres saber los detalles, me temo que no puedo darte ninguno. Mis poderes fueron suprimidos tras perder el gran juego, pero me temo que te estoy confundiendo, lo cual no era mi intención. Parecía que estaba sonriendo. Levanté las cejas. El dios sonaba más amigable que otros que había visto hasta ahora, pero no confiaba en él. Bueno, ¿cuál era tu intención? ¿Solo ayudar a los demás a cuestionarme? Quiero ayudarte, porque creo que esto nos beneficiará a ambos. En este momento, te encuentras en una posición única, Nectus. Es una posición que promete muchos problemas, pero puede traer oportunidades increíbles, tanto para ti como para tus aliados. Haré todo lo posible para ayudarte a evitar lo primero y a alcanzar lo segundo, pero nadie más que tú puede hacerlo. Mientras hablaba, el dios se quitó la capucha. Debajo estaba la cabeza de un pájaro gris de cuello largo. El pico que vi antes era casi tan grande como la cabeza misma. Lo miré boquiabierto. ¿Eres el dios de los todos? Así me llamaban cuando aún jugaba al juego. Tengo otro nombre, que usaba antes del juego, pero no lo podrías pronunciar. Puedes llamarme Dalmanrach, su versión abreviada. Ah, por fin, alguien con un nombre medio decente. Asentí y me puse de pie con decisión. Dalmanrach habló del peligro que corría y mis aliados, y no dudé de él. Siempre había un peligro u otro. Espero que la diplomacia de verdad me funcione al menos una vez, Dalmanrach. Entonces, ¿cómo vas a ayudar exactamente y por qué no empiezas por explicar qué coño está pasando aquí? Capítulo 203. Dalmanrach asintió. Es una larga historia, pero veo que tienes una memoria muy aguda. Será más fácil empezar desde el principio, cuando aparecieron los dioses, junto con todo el universo. Me preparé para tragarme mucha exposición. Menos mal que mi memoria sigue perfecta. Era una época de libertad. Cada uno hacía lo que quería, creando y destruyendo libremente, hasta que inevitablemente surgieron los primeros conflictos. Luchamos, por supuesto, pero no se consiguió nada. Todos los dioses tienen el mismo poder que los demás. Lo que un dios puede hacer, otro puede cancelarlo, así que nadie ganó ni logró nada en esos conflictos. Negué con la cabeza. Ni hablar. Por lo que he visto, son todo menos iguales. Incluso usted, ¿no lo llamaban otros el reprimido, señor Dalmanrach? Él se rió entre dientes. Y eso es lo interesante, ¿no? Con el tiempo, los dioses se dieron cuenta de que debían encontrar una forma de resolver sus conflictos. Y así nació el juego de la evolución, o al menos, su prototipo.
Cambió muchas veces desde su origen, especialmente a medida que nuevos jugadores se unían al gran juego. Un juego, con reglas, y cada dios tiene su propio animal. Una especie animal. A la que llamamos diosa de las abejas es en realidad una diosa de las abejas europeas, específicamente, al menos en Tierra Alfa, 0002. En otros mundos, su especie puede ser ligeramente diferente. Por ejemplo, la tuya es una abeja común. La diosa de las abejas reclamó su título porque dominaba a otras diosas abejas. Me mordí el labio, pues tenía una conjetura terrible. Tenía que haber miles de millones, o quizás incluso billones, de dioses, y... ¿toda la historia de la evolución es solo un juego de dioses? ¿Como una estrategia global? Talmanrach asintió. Sí. Al principio, era simplemente una forma arbitraria de decidir quién tendría más oportunidades de actuar. Todos estaban de acuerdo con las reglas iniciales. Según ellas, los jugadores crearían una especie y la evolucionarían. Cuanto más prosperaba una especie, más podía evolucionarla un jugador y más se le permitía hacer fuera del juego. Y viceversa. Al principio, solo un pequeño número de dioses se unieron al juego de la evolución. Pero poco a poco, cada vez más personas sintieron curiosidad por él o por las oportunidades que creaba. Cuantos más jugadores se unían, mayor era su influencia sobre los demás dioses. Y, al mismo tiempo, toda su vida se centró cada vez más en el juego, hasta el punto de que apenas les importaba el resto del universo. Talmanrach pronunció estas últimas palabras con clara amargura. Hasta cierto punto, todavía había librepensadores que hacían lo que querían, pero entonces, los jugadores establecieron una nueva regla. O te unías al juego, o te declaraban perdedor y te suprimían por completo. Has vuelto a mencionar la represión, ¿qué es? Significa que, incluso ahora, al menos una docena de otros dioses observan cada destello de mi poder divino. Si intento hacer algo más que las acciones más simples, las contrarrestarán antes de que sucedan. Yo y otros dioses suprimidos somos tan impotentes como tú. Bueno, quizás un poco menos. Aún puedo cambiar mi apariencia, si prefieres hablar con otra abeja. O con un humano, quizás. Talmanrach inclinó la cabeza, como si sonriera. Entrecerré los ojos. Intentaba que admitiera algo contra la diosa de las abejas. Se ve bien, gracias, señor Talmanrach. A ver si lo entiendo. Todos los dioses juegan al juego de la evolución, y si ganan mucho, los demás dioses les permiten hacer lo que quieran. Pero si pierden, restringirán sus acciones cada vez más. Sí, exactamente. Es un sistema de contrapesos, y los dioses más poderosos son los que tienen más aliados. Como el dios de la humanidad. ¿Y quiénes son esos guardianes de las reglas? ¿No juegan? No. Su principal deber es proteger la estrella en cuyos quarks y neutrones se codifica la lista completa de las reglas del gran juego. Se aseguran de que nadie, ni siquiera ellos mismos, pueda cambiar un solo símbolo sin permiso. Pero también actúan como jueces en la corte. Esto no los distrae de sus deberes principales. A los dioses seguro les encantaba presumir, ¿qué tenían de malo los buenos libros antiguos? De cualquier manera, al menos ahora sabía la esencia de lo que estaba pasando. Y la diosa de las abejas supuestamente había roto dichas reglas, y me trajeron como prueba. ¿Pero por qué interrogarme? ¿Por qué no simplemente leer mis pensamientos? No puedes sentirlo, pero ahora mismo, los guardianes de las reglas protegen tu cuerpo y mente de cualquier interferencia ajena, incluso de ellos mismos. Si alguien pudiera escanearte, les resultaría muy fácil llenar tu mente con lo que quisieran y distorsionar el fallo del tribunal a su favor. Por una razón similar, esta área se mantiene privada por ahora. Menos mal que la diosa de las abejas no estaba ganando con mucha fuerza. Su posición en el juego de la evolución debía delimitar sus posibilidades de hacerme daño. Aunque, de todas formas, hacía trampa. Me estremecí ante el pensamiento y lo aparté por el bien de mi cordura. Señor Talmanrach, supongamos que la diosa de las abejas hizo trampa. ¿Qué le pasaría a ella? ¿Y a mí? ¿Hay alguna regla para eso? Talmanrach asintió. Las reglas son increíblemente extensas. Hay un párrafo para cada posibilidad. Y las recuerdo a la perfección, como cualquier otro dios. En tu caso, Nectus, si la diosa de las abejas es declarada completamente inocente, serás devuelto a Tierra Omega, 0048 y vigilado de cerca durante un tiempo.
Por lo que yo y muchos otros sabemos de ella, la diosa de las abejas podría haberte dado fácilmente un sistema y luego quitártelo justo delante a corte. Pero ya ha obtenido una cantidad considerable de puntos de victoria gracias a tus conquistas y tus increíbles mutaciones, así que estoy seguro de que estará satisfecha consigo misma. Así que, aunque obedezca a esta zorra y me quede callada, me quedaré sin mi sistema. Conservé todas las bonificaciones que me dio hasta ahora, pero aún tengo una vida útil limitada. Y luego están todas mis chicas, toda esta conquista mundial solo era una forma de conseguir puntos de victoria y mover un poco sus peones en el tablero. Quizás ni siquiera mi tablero. Aprieto los dientes, no por primera vez sin querer nada más que ahogar a la perra en un tanque de insecticida. ¿Y qué pasa si la diosa de las abejas es declarada culpable? Capítulo 204. Si se prueba plenamente la culpa de la diosa de las abejas, se le impondrá un castigo. Entonces, un humano robado tú, en este caso será devuelto a donde estaba antes de este punto. Parpadeé. ¿Significaría esto que me dé si se cae? ¿O que simplemente moriré? ¿Y las abejas? Mierda, no hay ninguna opción. Estoy condenado, pase lo que pase en el juicio. Talmanrach me hizo sonreír de nuevo inclinando la cabeza. Veo por tu cara que ninguna de las dos opciones te convence. Como era de esperar. Supongo que los fallos en caso de culpabilidad parcial de la diosa de las abejas tampoco te entusiasmarán. Apuesto a que sí. Ambos son enormes montones de vapor, ejem. Pero, señor Dalmanrach, apuesto a que no habría hablado conmigo antes si no tuviera una tercera opción secreta que quisiera compartir. Muy perspicaz, Nectus. Primero, entiéndelo. El tribunal se reunió porque el dios de los humanos presentó una acusación contra la diosa de las abejas. Mientras un asunto no se lleve a juicio, no se lleva. E incluso ahora, ambas partes pueden resolver esto como mejor les parezca, siempre que su solución se ajuste a las reglas. Entrecerré los ojos. Resolverlo extrajudicialmente, por así decirlo. Pero, ¿cómo me ayuda esto exactamente? Hipotéticamente, si hubiera tenido un sistema antes, todavía lo querría. Muchísimo. Hipotéticamente. Talmanrach asintió. Hipotéticamente, claro. Bueno, hay una sección de las reglas que permite a los jugadores usar sistemas y otros dispositivos similares dentro del juego. Las llamadas reglas de evolución rápida. Sin embargo, para que se implementen en un mundo, la mayoría de los dioses que aún juegan allí deben estar de acuerdo. Me quedé sin aliento. ¿Una mayoría? Pero si son millones. Y la mayoría seguirá al líder actual del juego, el dios de la humanidad. Convéncelo y traerá a toda su facción, y es enorme, créeme. Hay muy pocos dioses que se acerquen a la influencia del dios de la humanidad. Fruncí el ceño, pensando. ¿Pero por qué estaría de acuerdo? Soy una abeja, no un humano. No tiene motivos para ayudarme. Bueno, si fueras humano, podría ser comprensivo. El dios de los humanos puede proteger a sus mortales cuando alguien excepto él los amenaza. Claro, entonces no tendría motivos para seguir manteniéndote entre las abejas. Mientras los guardianes de las reglas te consideren una abeja, le otorgas puntos de victoria a la diosa de las abejas, no al dios de la humanidad. Asentí, pensando profundamente. Esta era alguna opción, al menos. Un atisbo de esperanza que podría alcanzar, tal vez. Una oportunidad casi fantasmal. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? ¿Pero qué gana usted con esto, señor Dalmanrach? Nunca lo mencionó. Oh, es simple. Nosotros, los dioses, podríamos haber creado tantas cosas maravillosas en el universo. En cambio, nos encadenamos a estos juegos insignificantes. Quiero detener el juego y liberarnos a todos de él, cueste lo que cueste. Y costará mucho. Es probable que sus esfuerzos no sirvan para nada, pero yo correré el más mínimo riesgo. Si siguen vivos y siguen acumulando influencia para sí mismos y su facción divina, con el tiempo, Talmanrach se encogió de hombros. Se pueden lograr ciertas cosas. Requerirá mucho tiempo y paciencia, sin duda. Pero creo que estarás encantado de ayudarme, ¿no es así? Sonreí malvadamente. ¿Terminar este juego que me dejó tan mal parado tantas veces? Suena genial. ¿Qué tendría que hacer? Además de conquistar el mundo, claro está. Sobrevive y eventualmente me pondré en contacto contigo. Asentí.
Así que debo convencer al dios de la humanidad para que inicie las reglas de evolución rápida en Tierra Omega, 0048, y luego convencerlo de que no me convierta en un humano. Y no tiene por qué hacer solo una cosa, pero no la otra. Genial. Parece facilísimo. Pero no lo es. Me tiré del pelo e hice una mueca. Al soltarla, sentí que mi corona se deslizaba hacia un lado. Al fijarla, sentí los grabados en sus costados. Esta no fue la primera corona barra casco de hueso que me hicieron. Esta pieza fue el resultado del minucioso trabajo de los mejores artesanos y artistas, quienes transformaron una pieza sólida de hueso humano en una corona pulida y elegante, adornada con oro y coloridas escamas de dragón. Podía recordar el día en que Worriesgone y Tings me lo presentaron como si fuera ayer. Y podía imaginar su dolor al enterarse de mi desaparición. Así como la de otras abejas. Y, por supuesto, la de Ambrosia. Mi hermosa esposa abeja no se permitiría mostrar debilidad cuando todo el imperio dependía de ella, pero por dentro, su corazón sangraría. Tenía que regresar con ellos y vivir juntos una larga y feliz vida, aunque tuviera que caer de rodillas ante Dios de la humanidad y suplicar. Y la diosa de las perras, claro. Tenía que apaciguarla o lidiar con ella, o mi victoria se convertiría rápidamente en cenizas. Mientras pensaba esto, una idea brilló en mi cabeza. Todavía era vaga y arriesgada, pero era más de lo que tenía hacía un momento. Respiré profundamente. Señor Dalmanrach, antes de que volvamos a llamar a la sala, ¿puedo hacerle algunas preguntas sobre las reglas del juego? Por supuesto. ¿Qué quieres saber? Primero, ¿cómo deciden los dioses si una criatura pertenece a una u otra especie? Sobre todo porque las mismas especies se ven diferentes en mundos diferentes. Bueno, supongo que son diferentes. La diosa de las abejas se parece a una abeja, pero desde luego no a mí. Dalmanrach rió entre dientes, pero ignoró mi desliz. Probablemente estaba siendo cauteloso sin motivo alguno en ese momento. El antiguo dios de los dodos claramente no estaba allí para delatarme. Luego comenzó a explicarme las complicadas y enrevesadas reglas sobre el tema y, a medida que las escuchaba, me convencí cada vez más de que mi idea podía funcionar. Volveré a tiempo para comer, me animé. Nadie tendrá mucho tiempo para preocuparse por mi desaparición. Capítulo 205. Mientras Nectus digería toda la exposición, habían pasado 3 días en Tierra Omega, 0048, y todos estaban al borde de la locura. Pero Ambrosia lo ocultaba mejor que nadie. Incluso después de que otro explorador informara que no habían encontrado ninguna señal, olor u otro rastro de Nectus, Ambrosia mantuvo su rostro impasible. Una parte de ella añoraba los días en que todo era más sencillo. Ella era más sencilla. En aquel entonces, la desaparición de un dron no habría sido motivo de que la producción de la colonia cayera un 20%, una estimación aproximada de Workarder, quien hizo todo lo posible por aumentar esta cifra. Ambrosia desestimó esta parte como inútil e irracional, y luego despidió al explorador que trajo malas noticias desde las cámaras reales. 3 días sin rastro de Nectus, por mucho que todos lo buscaran. 3 días, suficientes para que el cuerpo de Ambrosia empezara a extrañarlo, igual que lo extrañaba con su mente. Quería poner más huevos llenos de hijas hermosas y fuertes. En cambio, se vio obligada a examinar cuidadosamente tablillas de cera llenas de informes y esperar. Llamen al oráculo indeciso aquí, por favor, ordenó Ambrosia a sus asistentes. Sí, madre reina, dijo el asistente jefe, señalando a uno de sus subordinados. Ambrosia dejó escapar un suspiro muy suave. Incluso este título fue idea de Nectus. Originalmente sugirió madre, pero Ambrosia sintió que era demasiado suave. Toda esa suavidad y dolor ya la estaban carcomiendo como hormigas royendo el cadáver de una bestia. Pronto, Indeciso entró en la cámara y se paró frente a la mesa de Ambrosia, temblando como una hoja. Lo siento, todavía no veo nada con certeza, madre. Dijo Indecisa antes de que Ambrosia pudiera preguntar. Hay sueños en los que padre regresa, sueños en los que no. Sueños en los que los humanos nos atacan y sueños en los que no. No les encuentro sentido a ninguno. Mis hermanas ayudan en lo que pueden, pero... Ambrosia se levantó y se acercó a su hija. Tras dudar un momento, puso una mano sobre la cabeza de Indecisa y le despeinó por completo. ¡Qué tonta! Casi nunca veo tanta gente con la cabeza llena, la reprendió Ambrosia. Deja de culparte por la desaparición de Nectus. No iba a preguntar por él. Sé que me lo dirías y encontrarás algo.
Dime, ¿estás bien? Oh. Ve, bueno, no está tan mal. Habría sido mejor que papá regresara. Indeciso hizo una pausa repentina y sonrió. Ah. Pero creo que hay más sueños en los que regresa que en los que no. Así que, probablemente regresará. No sé cómo. Pero quizás pronto. Oh, no estoy seguro. Ambrosia asintió e intentó albergar esperanza. Esperar era difícil. Actuar era mucho más fácil y útil. Afortunadamente, tenía muchas cosas que hacer. Nuestros sabuesos en la aldea humana informan que la segunda repetición del ataque contra los humanos fue un éxito. Un éxito menor que la última vez, pero un éxito al fin y al cabo. Declaró con orgullo el héroe sangriento ante el Consejo del Imperio reunido. Las abejas presentes sonrieron, quizá por primera vez desde la desaparición de Nectus. La venganza les alegraba el alma como ninguna otra cosa. Por fin, lo que todos merecen. ¿A cuántas de nuestras hermanas cegaron, héroe sangriento? Preguntó Workarder. 6 esta vez. Los humanos estaban más preparados para un nuevo ataque, pero aún así tuvieron que dormir. También sufrimos bajas. 4 marines a quienes recordaremos como héroes. El resto ha regresado al campamento de investigación, donde descansan actualmente. Ambrosia asintió, feliz de tener finalmente un éxito sólido. El imperio de las abejas prosperaría pase lo que pase, pero Ambrosia no era lo suficientemente astuta como para usar trucos como la diplomacia. La violencia simple e indiscriminada tendría que bastar. ¿Cómo reaccionaron los humanos? Temblan y gritan de miedo, madre reina, aseguró Bloodero. Algunos incluso huyeron de la aldea por completo. Se dirigieron en dirección contraria a la del imperio, y los jinetes de dragón no han vuelto a verlos desde entonces. Gritaron de miedo y rabia, corrigió Resiarchina. El equipo de Explanatory también envió los primeros informes. Recientemente recibieron mucha información. Su campamento está a salvo por ahora, pero sospecha con un 95% de probabilidad que los humanos estén tramando algo. Ambrosia frunció el ceño. ¿Podrían aquellos humanos que huían haber corrido a pedir ayuda? A pesar de la explicación de Nectus, ella no comprendía del todo la estructura social de los humanos, pero él le dijo que tenían algo parecido a un imperio propio. Aunque no era exactamente como el imperio de las abejas. Si alguien hubiera atacado una colmena en el imperio de las abejas, la colmena habría pedido ayuda inmediatamente y ésta habría llegado en cuestión de horas. Es una suposición razonable, dijo Resiarchina. Nuestros exploradores están atentos a cualquier humano extra. Estaremos preparados para ellos, igual que la última vez, dijo Bloodero. Ambrosia asintió. ¿Están nuestras patrullas fronterizas preparadas para ataques repentinos? Bloodero infló su pecho con orgullo. Sí, reina madre. El entrenamiento de nuevos guerreros avanza a pasos agigantados en todas las colonias. Ya deberíamos tener casi 100.000. Eso fue suficiente para tener guarniciones en cada colmena y campamento de trabajo y desplegar patrullas pesadas en las fronteras más cercanas a la aldea humana. Cada una tiene 500 abejas. Ahuyentan incluso a las bestias salvajes y a los dragones errantes. Pero no todos estos soldados llevan armadura, añadió Coscosas con pesar. Producir armaduras es más difícil que fabricar armas, e incluso con nuevos reclutas, no tenemos suficientes manos para equipar a todos de inmediato. Como la armadura no sirve contra los humanos, sugiero que construyamos más balistas. O incluso sus versiones pequeñas y portátiles. Investigadora, díselo. Son solo prototipos, dijo Resiarchina. Puedes verlos tú misma más tarde, reina madre, y decidir si vale la pena fabricarlos en masa. Ambrosia asintió. Lo haré, gracias. Entonces, por números, definitivamente podemos derrotar a todos los humanos, héroe sangriento. Sí. Llevar el ejército a su aldea llevará mucho tiempo y muchos recursos, pero es posible. Solo da la orden, reina madre. Todos están ansiosos por matar a todos los humanos, incluso si tienen que caminar 2 docenas de días para llegar a uno. Ambrosia meneó la cabeza. No. Actuaremos con más cautela. Primero, los cegaremos, a tantos como podamos a la vez. Seguiremos atacándolos cada noche hasta que todos queden indefensos. Apretó la mandíbula. Después, traeremos un ejército y no dejaremos de luchar hasta que muera el último humano y su aldea se convierta en nuestra colmena más grande. Bloodero saludó con expresión sombría pero decidida.
Una a una, todas las demás abejas, incluso Borriesgone, repitieron el gesto de Bloodero. Sí, reina madre. Todo por el imperio, y por padre. Capítulo 206. Mientras tanto, al otro lado del conflicto entre abejas y humanos, había un hombre con la suerte de conservar aún la visión. Se llamaba Zash Meresh. Hace unos días, dirigió a su pequeña banda de mercenarios a esta diminuta aldea en busca de un lugar donde tomar prestado algo de comida. Rebajarse al robo en pequeña escala cuando los contratos de mercenarios se acababan no era nada nuevo, y esta parte de su reino era tan remota que los aldeanos probablemente no vieron a un recaudador de impuestos o a un guardia durante años. ¿Quién iba a saber que el lugar estaría bajo el ataque de espíritus malignos del bosque? Ahora toda la banda de guerra estaba atada como cerdos y encerrada en algún cobertizo, y solo la falta de voluntad de los lugareños para mancharse las manos con el pecado del asesinato era lo que mantenía con vida a los mercenarios cuando estaban ciegos e indefensos. Incluso Zash, que tuvo la suerte de conservar la vista, no pudo evitar varias picaduras extremadamente dolorosas. Le dolían cada vez que movía la cara, incluso para fruncir el ceño ante su situación. Pero sus manos atadas no sentían nada, lo cual era mucho peor. Esos gritos que oímos esta noche. ¿Crees que eran los espíritus otra vez, jefe? Preguntó Samra, la única mercenaria que evitó la ceguera. Claro que sí, dijo Zash con gravedad y reanudó lo que estaba haciendo esta mañana. Intentar cortar la gruesa cuerda de sus muñecas con un clavo de hierro que sobresalía de la pared de piedra viva del cobertizo. Cuando la puerta del cobertizo se abrió de repente, Zash se congeló. Todos los demás mercenarios, incluso aquellos que todavía se curaban los ojos hinchados, se animaron y se tensaron. Un par de lugareños entraron con pan en la mano. Dos más caminaban detrás de ellos con garrotes, mirando con recelo a los mercenarios. Zash miró a los guardias y se burló. ¿Qué? ¿Tienes miedo de la gente que está atada y ciega? Cállate si no quieres acabar ciego tú también, antes de que los guardianes de la ley vengan a arrancarte tu lamentable pellejo. Gritó un hombre. Zash abrió la boca con una mueca de desprecio. Reconoció al chico, el hermano mayor de la chica tetona que conocía bien al llegar. Ni siquiera se oponía, la tonta. Ahora estaba deshonrada y su familia se preguntaba si era mejor obligar a Zash a casarse con ella o matarlo y fingir que todo aquello nunca había sucedido. Me sorprende que aún haya hombres que puedan andar por ahí con los palos después de esta noche, dijo Zash. Los lugareños no respondieron, simplemente entraron y empezaron a tirar pan delante de los prisioneros, sin importarles cómo lo recogerían, ciegos y con las manos atadas. Al menos estaban atados delante de ellos. Cuando un trozo de pan cayó frente a él, Zash miró a los aldeanos a los ojos. ¿Sabes que tardarán 3 días en llegar los guardianes de la ley desde la ciudad más cercana? ¿Crees que los espíritus dejarán a alguien aquí en pie para entonces? Los 4 hombres se detuvieron. ¿Por qué dices eso ahora, bastardo? Preguntó uno, mirando fijamente a Zash. Porque yo tampoco quiero despertar con ningún ruido sospechoso. Si los espíritus intentan atacarnos de nuevo, estaremos completamente indefensos. Mira, sabes que incluso los espíritus pueden ser desterrados con fuego y sal. Libérame a mí y a mi escuadrón, y te ayudaremos. Los hombres debemos luchar juntos contra esa brujería impura. La oferta de Zash fue recibida con risas. ¿Ayudarnos? Sois unos lisiados. ¿Cómo vais a poder ayudarnos? Sigue pudriéndose. Al menos podremos vender tus caballos y armas para compensar el daño que causaste. Después de algunas burlas y risas más y un intento de escupirle a uno de los mercenarios ciegos, los 4 se fueron. Cuando la puerta del cobertizo se cerró detrás de ellos, Zash dejó escapar un siseo largo y enojado. No aceptarán tu oferta, jefe. De ninguna manera, dijo Samra, sacudiendo la cabeza. Ya ves. Les doy una noche para que cambien de opinión. Y ahora me voy a dormir, ya que no tendré nada por la noche. El día siguiente comenzó tal como Zash esperaba. Te liberaremos a ti y a los tuyos, pero si haces algo raro, no tardaremos en devolverte. Ignorando las amenazas vanas, Zash finalmente estiró los brazos y suspiró aliviado. Incluso le devolvieron sus pertenencias a su banda, aunque su billetera quedó completamente vacía. No importa, tenía algunas monedas cosidas en su cinturón solo para momentos como estos. Quiero que también atiendan a mis heridos, declaró Zash al grupo de aldeanos reunidos a su alrededor.
Debían de ser todos los hombres sanos que quedaban en la aldea. El curandero Deva ha muerto y lo sabes, mercenario, dijo el jefe de la aldea. Los espíritus le quitaron la vida a plena luz del día. Y los espíritus también. Y yo que creía que al viejo le había dado un ataque de apoplejía. Zash chasqueó las mandíbulas. ¿Así que también pueden matar gente? Tan pronto como preguntó, la multitud de aldeanos estalló en gritos. Los cazadores de jazz se adentraron en el bosque de la montaña y desaparecieron sin dejar rastro. Dejaron sus sigilos malditos con sangre en las cabeceras de aquellos que los mencionaron durante el día. Han maldecido a esta aldea por intentar conseguir el oro profano escondido en el bosque de montañas vivientes. ¿Oro? Qué interesante. Pensó Zash. Lo entiendo. Los espíritus te jodieron. Gritó Zash a la multitud y esperó a que guardaran silencio. Y como son espíritus, no entienden razones ni disculpas. Así que no les daremos ninguna de las dos. Vengan, hablemos en su templo. Si los espíritus observan nuestros movimientos, no podrán espiarnos en el suelo sagrado. ¿Tienes un plan, mercenario? Preguntó el jefe de la aldea con cautelosa esperanza. Por supuesto. La guerra contra los espíritus sigue siendo una guerra. Zash estiró las mandíbulas con una sonrisa burlona y levantó una manga de su túnica. La quitina que había debajo estaba cubierta de capas de cicatrices antiguas y pálidas. Cada una de estas cicatrices cuenta la historia de una batalla que mi banda ganó. Créeme, haré de ti una verdadera milicia. Capítulo 207. De vuelta a la ambrosía. Habían pasado 6 días desde la desaparición de Nectus, y con cada nuevo día, los informes llevados al Consejo del Imperio se volvían cada vez más sombríos. Los humanos han estado cada vez más atentos a nuestros ataques, Madre Reina. Ahora nunca duermen solos ni sin una fuente de luz. Anoche, los B-marines estacionados allí cegaron a otra criatura, pero 2 escuadrones completos se perdieron como resultado. Bloodero habló con la mandíbula apretada por la ira todo el tiempo. Otros consejeros también fruncieron el ceño. Además, los exploradores informan que los guerreros humanos que antes estaban prisioneros de otros humanos ahora son libres. Incluso parece que están al mando de otros. Ambrosía resistió el impulso de tirarse del cabello en un gesto que Nectus a veces hacía en momentos de estrés. En lugar de acobardarse, los humanos se unieron y resistieron hasta el final. Quizás la diplomacia fue una idea absurda desde el principio, al menos sin Nectus para dirigirla. Menos mal que el imperio de las abejas atacó primero. Entonces, ¿a cuántos humanos hemos cegado en total, héroe sangriento? Preguntó Ambrosía. 8 guerreros humanos y 13 más. Son números patéticos, lo sé. Aún podemos enviar más B-marines para cambiar eso. Solo da la orden. Protesto, Madre Reina. Exclamó Resharchina de inmediato. Estos B-marines usan el campo de investigación como base de descanso. Por lo que dijo Bloodero antes sobre la creciente vigilancia de los humanos, si siguen entrando y saliendo, todo el campamento puede estar en peligro. ¿Y para qué? La eficiencia de esta operación está claramente en su punto más bajo. No estoy de acuerdo con la baja eficiencia, hermana, dijo la asesora de salud, Tabletina. Basándome en la información que teníamos sobre los humanos, incluyendo la del equipo de Explanatory, así como en los informes de los B-marines obligados a atacar de noche, hice algunas conjeturas. Cuéntanos más, Tabletina. Las abejas deberían dormir de noche, al igual que los humanos. Según los datos que recopilé, las abejas marinas obligadas a dormir durante el día ven reducida su eficiencia general entre un 5% y un 30% debido a la irregularidad de su horario de sueño. Supongo que los humanos padecemos lo mismo. Al atacarlas constantemente, perturbamos su sueño, lo que las debilita y las hace cada vez más vulnerables. Ambrosía se frotó la barbilla, pensando. Una guerra de desgaste, ya nos trajo la victoria con pérdidas mínimas una vez. Madre Reina, hay una cosa más, dijo Bloodero. Esas extrañas apariciones de humanos cerca de nuestras fronteras no han parado. Ya las he señalado en el mapa de la pared. Señaló el dibujo en cera. Ahora estaba dibujado con mucha más precisión que antes, y Borriesgone añadió dibujos simbólicos de Nectus y la propia Ambrosía en las esquinas. Cerca de los bordes había varias estacas de madera pequeñas. Cada una indicaba dónde se había visto a un humano, y entre ellas, 3 eran nuevas. Solo uno de ellos se encontraba cerca del campamento Rich.
Otros se extendían libremente a lo largo de la frontera del imperio más cercana a la aldea humana. Y de nuevo no atacaron ni siquiera después de notar el enjambre que patrullaba. ¿Héroe sangriento?, preguntó Ambrosia. No, reina madre. Se dieron la vuelta y huyeron como cobardes. Aunque estoy segura de que traman algo. Siempre lo hacen. Mi comandante Comandos lo confirma. Dice que esto parece un comportamiento típico de exploración. Los humanos son inteligentes. Nectus siempre lo dijo. Hasta ahora eran lentos, pero se adaptan a nuestras acciones. Si están explorando el imperio, significa que preparan un ataque, y cuando suceda, nuestros viejos métodos ya no serán tan efectivos, dijo Ambrosia. Su ceño fruncido se reflejó en los rostros de todos los presentes. Cualquier mención del amado padre del imperio era un duro golpe. Entonces solo tenemos que inventar nuevos métodos, dijo Resiarchina con decisión. Papá ya nos enseñó bastante. Cuando regrese con nosotros, solo verá éxitos. Sí. Wolkarder levantó el puño. Si los humanos planean algo, debemos aplastarlos con nuestras fuerzas unidas. Si reunimos a todas las abejas capaces y les decimos que luchen, ningún plan salvará a estos monstruos. No. Esto paralizará nuestra economía. Sé muy bien lo duro que trabajan la mayoría de nuestros recolectores, no solo recolectando, sino también transportando cosas de un lugar a otro. Héroe sangriento, ¿está listo el ejército para partir hoy? Sí, reina madre. Tardará 2 semanas en llegar a la aldea, suponiendo que el tiempo sea decente. Pero no necesitaremos construir fuertes en el camino. Los carros de suministros ralentizarán mucho al ejército, pero le permitirán transportar todos sus suministros a la vez. En 2 semanas, 15.000 guerreros y 5.000 marines de las abejas aplastarán a estos humanos por completo. Entonces dale la orden a la comandante Vladimina, héroe sangriento. Y avísame cuando estén a punto de partir. Les levantaré la moral con un discurso. Sí, madre reina. Se enviaron los mensajeros. Luego, se trataron temas menos urgentes en el consejo. Sin Nectus, las chicas incluso discutieron sobre la distribución de recursos y se ofendieron mutuamente con menos energía de la habitual. Cuando terminó el concilio, y con la seguridad de que el ejército no estaría listo para su discurso hasta dentro de 1 hora, Ambrosia fue a visitar un nuevo edificio, que fue llamado por sus habitantes el Oráculo. Era el nuevo taller de oráculos, una clase para estudios y entrenamiento personal y un espacio habitable, todo a la vez. Hasta ayer, solo había un oráculo en el imperio. Entonces, surgió otra joven abeja, gritando sobre la muerte y sin poder discernir sus sueños de la realidad. Esta vez, las enfermeras estaban listas y la calmaron. Ahora el segundo oráculo estaba viviendo el entrenamiento con Indeciso. Ambrosia había visitado a Indecisa todos los días desde la desaparición de Nectus. Para animarla, sobre todo, la abeja lo necesitaba muchísimo. Pero también con la absurda esperanza de saber algo sobre el regreso de Nectus. También hubiera sido bueno tener noticias sobre dónde y cómo exactamente atacarán los humanos. Mamá, por fin estás aquí. Casi pensé en enviar a alguien a buscarte, dijo Indeciso a modo de saludo. He ido muy bien en mis estudios. A mi hermanita se le ocurrió buscar la respuesta en los propios sueños, y, bueno, ¿quieres saber qué descubrimos? Capítulo 208. Aunque la respuesta de Ambrosia fue sí, antes de obtener la respuesta, la conversación se movió en otras direcciones. Indecisa y su hermana pequeña sin nombre, ella tampoco podía decidirse por un nombre, le contaron con entusiasmo a Ambrosia sobre sus días, que pasaron en meditación intercalados con el final de su educación escolar primaria. A Sin Nombre se le ocurrió la idea de mirar al futuro para ver cómo entrenaban sus yoes futuros, lo que les ayudó a comprender mejor las cosas. Sin embargo, cuanto más hablaban de sus sueños, menos los entendía Ambrosia. Cada vez con mayor frecuencia, un oráculo mencionaba algo vagamente y el otro asentía como si se explicara por sí solo, aunque no fuera así. Ambrosia ignoró estos momentos con experiencia y llevó a los oráculos de nuevo al tema. ¿Encontraste en tus sueños algo sobre Nectus o sobre ataques humanos? Ah, sí, dijo Indecisa, mirándose los pulgares. Ahora que lo pienso, no estoy segura de si es realmente importante. Lo es. Todo puede ser. ¿Recuerdas cuando viste? Ah, claro. Claro, Sin Nombre. Bueno, tuve un sueño, solo uno. Es solo una posibilidad entre innumerables, así que probablemente no suceda. Pero como fue solo un sueño, lo vi todo con todo detalle.
Te escucho, indeciso. Y decidiré si es importante o no, dijo Ambrosia. Indeciso asintió. Vi humanos, porque una docena de ellos llegaron hasta la colmena supremo. El ejército vino a luchar contra ellos, y yo vine a verlo. Creo que en el pasado. O tal vez solo tenía curiosidad. Ambrosia se tensó y sus manos se apretaron debajo de la mesa en la que estaban sentadas las 3 abejas. ¿Llegaron hasta aquí? Sí. Y la lucha contra ellos fue muy dura. Desde la distancia que observaba, parecía que nuestros enjambres intentaban luchar contra las montañas. Los humanos no son montañas. Una docena de picaduras y caen y gritan de dolor, dijo Ambrosia con firmeza. Un enjambre de guardias de la colmena suprema los habría matado a todos en minutos. Pero no pudieron. Estos humanos estaban bien preparados para recibir nuestros aguijones. Vestían sus gigantescas ropas que ni los aguijones ni las dagas podían atravesar, al menos no fácilmente. No había ni un solo punto que picar. Incluso los ojos estaban cubiertos con redes. Ambrosia frunció el ceño. Pero al final nuestro ejército ganó. Aún quedaban solo 10 humanos. Sí, pero había tantos muertos, podríamos haber perdido también, creo. En otro sueño. Y papá seguía sin regresar. En otro sueño sin padre, repitió sin nombre. Ambrosia asintió y forzó una sonrisa para sus hijas, como lo haría Nectus. Les acarició la cabeza también. Gracias por su trabajo. Sigan buscando información. Puede ser invaluable para el imperio. Y ella, junto con otros asesores, pensaría en cómo poner en práctica esos conocimientos. Ambrosia no necesitaba escuchar a Bloodero ni a los oráculos para saber que atravesar defensas como esta sin preparación costará una increíble cantidad de vidas. Quizás Reshiarchina pueda proporcionarnos una respuesta. En su último informe, Reshiarchina afirmó que casi había terminado sus experimentos con aleaciones de hierro. ¿Podría, acaso, fabricar armas capaces de romper las defensas humanas? Yo, no, reina madre. Mis investigadores ya se han estado esforzando al máximo para crear la mejor arma contra los humanos. Esperan que recupere a nuestro padre. Hasta ahora, solo han provocado más errores y accidentes laborales. Apurarlos aún más no aumentará nuestra efectividad, y tardaremos al menos una semana en establecer un proceso fiable para producir acero y armas de acero. Ya veo. Ambrosia frunció el ceño. Supongo que tampoco habrían sido de gran ayuda. ¿Y tus balistas portátiles? Estos ya están en manos de las Think Tanks. Según tengo entendido, la producción está en marcha. Pero dudo que sean efectivos a menos que los humanos muestren suficiente quitila abierta como para apuntarles. Ambrosia frunció el ceño aún más. Necesitaban una solución, si no, los humanos prenderían fuego a sus colmenas. Ah, claro. ¿Por qué no lo pensó antes? Antes funcionaba de maravilla. ¿Podemos prender fuego a los humanos, Reshiarchina? La abeja se animó. La emoción brilló en sus ojos. Genial. Su ropa vegetal es muy inflamable. Si la hacemos aún más inflamable, quizás echándole savia de árbol o grasa animal. Incluso se puede prender fuego antes. Ambrosia sonrió, imaginando la imagen de un gigante en llamas. Eso sería un anticipo de lo que le hicieron a Iberrich, justo como se merecían. Confío en que desarrollarás el equipo necesario y les darás a las Teams todas las instrucciones para fabricarlo. Y no solo en la colmena supremo, sino también en las subcolmenas. Nunca podemos estar demasiado preparados para esto, así que conviértelo en tu prioridad. Sí, madre reina. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero esto no debería llevar mucho tiempo. Unos días como máximo. Ambrosia asintió. Esperemos tenerlos. Tenían justo un día antes de que un mensajero exhausto trajera malas noticias. Por supuesto, Ambrosia la recibió de inmediato en la cámara del consejo y, previendo problemas, ya había dispuesto que llamaran a Bloodero. Reina Ambrosia, los gigantes están a punto de atacar a la leñadora de colmenas. La reina hacedora de colmenas me envió ayuda de inmediato. La patrulla fronteriza acaba de informar que los avistó, pero... La colmena leñador era una de las más nuevas y una de las más cercanas a la aldea humana. Además, era difícil pasarla por alto, gracias a todos los árboles talados en sus inmediaciones. Y estaba a varias horas de vuelo de la colmena supremo, aunque no tan lejos como la colmena rico. Aunque Ambrosia permanecía tranquila por fuera, en su interior maldecía la naturaleza voluble de los dragones.
Se suponía que los jinetes de dragones advertían al imperio sobre los movimientos humanos horas antes de que estos pudieran alcanzar sus fronteras. Pero hoy ni siquiera acudieron a sus jinetes, quizá porque algo grande murió y estaban demasiado ocupados comiéndoselo. Tranquila, nieta, dijo Ambrosia, apaciguando a la abeja con una palmadita en la cabeza. La efectividad de esta simple acción aún la sorprendía. ¿Cuántos gigantes había? De 10. Con cosas de fuego. Él a las velas grandes. ¿Llevaban ropa por todo el cuerpo? No lo sé. Solo digo lo que me dijo el guerrero. Lo siento, reina Ambrosia. En ese momento, Bloodero irrumpió en la habitación. Madre reina. Me dijeron. Prepara a los guerreros, héroe de sangre. Nuestra subcolmena necesita refuerzos, y espero que puedan llegar antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 209. El juicio se reanudará ahora. ¿Están listas las pruebas para el interrogatorio? Preguntó Red Rulekeper. Asentí. Talman Ratch se había marchado tras darme todos los consejos posibles, y la sala del tribunal volvió a ser como la vi al llegar. Innumerables dioses observaban la arena donde me encontraba atrapado con gente que seguía llamándome solo prueba. Entonces, ¿confirmas las acusaciones del dios de la humanidad contra la diosa de las abejas? Respiré profundamente y reuní cuidadosamente mis palabras. Su señoría, debo admitir que parte de esto es cierto. En mi vida anterior, era completamente humana. Pero después de mi muerte, la diosa de las abejas me puso en este cuerpo. La diosa de las abejas emitió un siseo. Sentí su mirada penetrante clavada en mí y supe que si mi plan no funcionaba, estaría jodido. Ajá. Exclamó el dios de la humanidad. Así que eres uno de los míos a pesar de tu loable apariencia. Permíteme recordarte. Naciste en Tierra Alfa 0004 en el año 1999, de manos de un conde local llamado Richard Miller. Regocíjate. Cuando termine esta prueba, te traeré de vuelta. Ahora, Dick. Me sobresalté. No, espera. Dick, ¿te dio la diosa de las abejas un sistema? ¿Lo hizo? Aparentemente, me esforzaba mucho por mantenerme erguida y no hacer muecas. Mostrarme valiente ante mis hijas me sirvió de entrenamiento, porque si no, ahora mismo estaría de rodillas, muriendo. Morir de vergüenza. Todos estos meses he estado tan feliz de usar mi increíble nombre que creé para mí, y el dios de la humanidad simplemente lo destruyó todo. Me recordaba dolorosamente a mis acosadores del instituto, que creían que acortar Richard a Dick era el colmo del humor. Y luego a mis acosadores de la universidad. Y luego a mis acosadores del trabajo, porque hay gente que conserva el sentido del humor del instituto toda la vida. Solo el saber que mi vida y la de mis seres queridos estaban en juego me dio fuerzas para recuperar la compostura. Estimado Dios de la humanidad, sé que solo quiere hacer justicia, pero, por favor, no se apresure en sus decisiones. Las cosas no son tan sencillas. ¿Acaso sigo siendo humano? ¿Qué? ¿De qué hablas, Dick? Preguntó el dios de la humanidad con desdén. Claro que sí. Creí que estabas listo para responder preguntas para que la diosa de las abejas volviera a su lugar. Pero mis palabras ya habían animado al público con susurros y provocado cierto crujido en las túnicas de los guardianes de las reglas. Silencio en la sala. La evidencia señaló un hecho importante que debe establecerse antes de concluir este caso, ya que afecta los derechos y las sanciones establecidos en las reglas, dijo el guardián verde. ¿A qué especie pertenece este mortal, cuyo primer nombre registrado es Dick Miller y el segundo, Nectus Stink Prince? Blue Rulekeper continuó antes de que alguien pudiera hablar. La regla 201 define una especie por su capacidad de procrear con otros miembros de la misma especie, con la lista de excepciones adjunta. La excepción 201.1 permite que las variantes de especies originarias de mundos diferentes no puedan cruzarse. La excepción 201.14 permite que las especies se crucen con otras si sus árboles evolutivos son lo suficientemente cercanos. Suspiré para mis adentros y esperé que no hicieran una lista completa de excepciones. Era larga, y ya me lo había dicho todo Talman Ratch. ¿Y qué, guardianes de las reglas? Interrumpió compasivamente el dios de la humanidad. No pueden estar diciendo que Dick es en realidad una abeja. Excepción 201.26. En caso de transferencias mentales, la especie original de la mente transferida tiene prioridad. Protesto. Excepción 201.26a.
declaró la diosa de las abejas con regocijo. Este mortal ha pasado suficiente tiempo con las abejas como para adoptar su cultura. Junto con su cuerpo actual, tiene prioridad. Objeción a tu objeción. Respondió el dios de la humanidad. Mira su genoma. ¿Queda mucho de las abejas allí a estas alturas? Silencio en la sala. La situación actual exige debatir la sección de normas sobre especies híbridas y en transición. Me mordía el labio con ansiedad mientras los dioses entraban en una enérgica discusión sobre estas reglas en particular. Había muchísimas reglas, excepciones y excepciones a las excepciones. Todos mis rasgos biológicos y mentales que los dioses encontraron los usaron en sus argumentos. Según las reglas, yo estaba a medio camino entre un humano y una abeja. Mi cuerpo seguía siendo más parecido al de una abeja, pero mi mente era más parecida a la humana. Talmanrats no podía definirme con claridad como uno u otro, y ahora, los dioses de la corte se acercaban a la misma conclusión. Silencio en la corte. Dijo finalmente el guardián verde. Coincido. Las reglas alcanzaron un equilibrio. Aunque cada rasgo tiene una prioridad evaluada, esto ocurrió. Sugiero una sesión de votación para reevaluar los rasgos que se aplicarán más adelante. Mientras tanto, se debe sentar un nuevo precedente para esta ocasión. Me enderecé, tensándome. Hasta ahora, todo iba bien, pero ahora se acercaba la parte más arriesgada de mi plan. Mi mejor y única oportunidad. Caí de rodillas y crucé los brazos en oración. Dioses estimados. Nunca imaginé que lucharían entre ustedes por mi alma. Hicieron una pausa y se volvieron hacia mí. Por suerte, me ahorré el silencio de la corte por ahora. Esperaba no estar exagerando y seguí adelante. Jamás, jamás, quise que las abejas y los humanos pelearan. Sobre todo como dioses. Tras vivir como humano y abeja, todo lo que quiero es la unión de ambas especies. Una gran y maravillosa alianza que les traerá la victoria a ambos. Y si incluso los guardianes de las reglas dicen que pertenezco tanto a los humanos como a las abejas, ¿no podemos mi familia y yo ser la punta de lanza de esta alianza? Un silencio sepulcral invadió la corte, pero no me atreví a alzar la vista para ver la reacción de los dioses. Solo el latido de mi corazón y un chasquido vagamente familiar lo interrumpían. Un momento después, me di cuenta de que era ese sonido. La diosa de las abejas estaba hirviendo y moviendo sus mandíbulas. Mortal. Mortal que se cree tan inteligente. ¿Me sugieres que haga una alianza con el dios de la humanidad? Capítulo 210. En cuanto la pregunta rompió el silencio, la sala de audiencias estalló en voces de espectadores. No pude distinguir ni una sola palabra entre tanto ruido, pero era evidente que la situación les parecía más interesante que un melodrama televisivo. Me encontré con la mirada de la diosa de las abejas. Su expresión de insecto me dijo muy poco, pero tuve tiempo de preguntarle a Dalmanrach sobre ella. El odio de la diosa de las abejas hacia el dios de la humanidad no era ningún secreto, como tampoco lo era su razón, por terrible que fuera. Simple envidia. Lo odiaba porque estaba ganando. Solo unas pocas especies no aliadas con los humanos tenían la influencia suficiente para compararse, y la mayoría parasitaban a los humanos de alguna manera, como las cucarachas o el SIDA. Sí, existía un dios del SIDA, junto con los dioses de otros virus y bacterias. Realmente había muchísimos dioses. Lo que importaba ahora mismo era que, aunque la diosa de las abejas odiaba la idea de mi oferta, también quería ganar. Eso, y que aún tenía algo que usar en su contra. Sí, venerable diosa de las abejas. Esta alianza, sin duda, les traerá mucho éxito tanto a ustedes como al estimado dios de la humanidad. Sobre todo si aprovechan esta oportunidad y votan por activar la regla de evolución rápida en el mundo Tierra Omega, 0048. Se oyó más ruido en la sala de audiencias. El dios de la humanidad arqueó las cejas, sorprendido. Hice la expresión más suplicante que pude. Por favor. Después de todo, todos pueden confirmar, claro, lo rápida que fue la evolución de mi familia hasta ahora. Por pura suerte, o por algo más, no lo sabría, solo soy una abeja humana. Abeja humana. Abeja hombre. Mi vida sería tan corta y lamentable sin algo como la rápida evolución, que experimenté antes por pura casualidad, y que me permitió vivir hasta este momento. ¿Qué intentas decir, tonto mortal? Siseó la diosa de las abejas. Me parece una idea espléndida. Dijo el dios de la humanidad con suficiencia.
Te ofrecí una alianza antes, diosa de las abejas, y te has negado obstinadamente todo este tiempo. Ahora hasta tus propios súbditos te la piden. Simplemente acepta, y olvidaré todas las tonterías con las que comenzamos este juicio. Entonces, podremos votar inmediatamente por reglas de evolución rápida para que Dick no se quede fuera en unos pocos meses de la Tierra Omega, 0048. Asentí con entusiasmo y luego puse cara de tristeza. Este es el único camino para mí y mi familia. Sin estas reglas, mi vida será tan corta que siento que no tengo nada que perder. ¿No sería mejor enterrar todo este conflicto y seguir adelante todos juntos? Fue una mentira descarada. Claro que aún tenía mucho que perder. Incluso si asumía que mi esperanza de vida no volvería a aumentar, no solo la de mi efímera esposa e hijas, sino la de las siguientes generaciones de mis descendientes. Pero dudaba que la diosa de las abejas tomara esas cosas en cuenta. A diferencia de la pena que recibirá si descubro que hace trampa con los sistemas. Guardó silencio un rato, y sentí el peso opresivo de su mirada sobre mí. Calculando hasta dónde llegaría, pero era una rata acorralada, y la enfrenté de frente. De repente, chasqueó las mandíbulas alegremente. ¿Así hablas, mortal? Qué lastimosamente desesperado. Por cierto, ¿sabías que el tiempo en este pequeño mundo transcurre mucho más lento que en Tierra Omega, 0048? Algo así como 1 hora aquí por cada día allá, o quizás más, ¿qué importa? Me quedé congelado en shock con la mandíbula colgando. ¿Qué? Todo este tiempo pensé que solo pasaría un día para mi regreso, pero ¿cuántos han pasado ya? Era imposible saberlo en este lugar. Incluso mis necesidades físicas parecían una forma poco fiable de saberlo. Varios días. ¿Quién sabía lo que podría pasar en unos días? Una guerra podría empezar y terminar en este tiempo. Ni siquiera Dalman Raj me lo dijo. Joder. ¿Acaso pensó que no era importante o intentaba ahorrarme las canas? Joder, joder, joder. Tiré de mi cabello, incapaz de contener mi reacción por completo. Afortunadamente, después de dejarme caer esta bomba, la diosa de las abejas se dio la vuelta. Aunque con sus enormes ojos burlones, no podía distinguir bien a dónde miraba. Probablemente aún disfrutaba de mi sufrimiento, esa zorra. Acepto la propuesta de alianza, Dios de la humanidad. Espero que esto marque el fin de tus ofensas infundadas conmigo. Por fin, abeja testaruda. El Dios de la humanidad aplaudió. Guardianes de las reglas, pueden registrarlo. Perdono todas las ofensas de la diosa de las abejas y no exijo que se le impongan sanciones. Ha sido grabado, Dios de la humanidad, dijo Red Rulekeeper. El Dios de la humanidad se volvió hacia mí. Dick, serás nuestro campeón en Tierra Omega, 0048, así que espero grandes cosas de ti. Une a humanos y abejas por todos los medios, conquista el mundo y reconstrúyelo según tu visión, la visión humana. Demuestra que no me he molestado contigo en vano. Y, por supuesto, debemos asegurarnos de que nuestro nuevo campeón evolucione lo suficientemente rápido como para no morir de viejo en unos meses. Estoy seguro de que un sistema le vendrá bien. Guardianes de las reglas, solicito una votación para activar la regla opcional 513 en Tierra Omega, 0048, dijo la diosa de las abejas, y luego se volvió hacia mí con lo que parecía una sonrisa burlancia. Tomará un tiempo que todos los dioses voten. Pero no tanto como para que mueras de viejo, mortal. Incliné la cabeza en señal de derrota, pero apreté los puños con ira. Un día llegaré a ti. Quizás con la ayuda de Dalman Raj. Lo peor era que aún no había garantía de que la votación se aprobara. En el peor de los casos, mi vida como campeón sería muy breve. En el mejor de los casos, espero tener todavía el imperio al cual regresar cuando termine la votación. Fin del capítulo 210.